La conferencia a continuación, que se va a hablar acerca de los riesgos climáticos. ¿Puede un desastre afectar mi negocio? Es una pregunta muy importante en el rol del sector privado en la reducción del riesgo de desastres. A continuación tendremos el segmento de este importante tema y para fundarse la gestión de riesgos es determinante para el funcionamiento correcto de los negocios. De hecho, queremos expresarles que desempeñamos nuestro papel fundamental como punto focal de la iniciativa Arise en Honduras. Arise es una iniciativa que promueve un sector privado para trabajar hacia un futuro sostenible, ya que promueve una gestión preventiva de reducción de riesgos e implementación de estrategias de continuidad de negocios y resiliencia ante los desastres. A continuación, recibiremos a un experto. Quiero hablarles acerca de él. Él es ingeniero ambiental y sanitario, especialista en higiene y salud ocupacional, máster en salud pública y candidato doctor en ingeniería. Ha sido consultor en temas de seguridad y salud en el trabajo por más de 15 años en instituciones públicas y privadas. Ha sido uno de los referentes en el conocimiento en gestión de riesgos en Colombia y ha escrito múltiples artículos y ha desarrollado contenidos en materia de seguridad y salud en el trabajo y la sostenibilidad con alcance internacional. Damos la bienvenida a continuación al señor Yesid Niño, recordándoles que al finalizar de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor, en esta mañana, en la segunda conferencia de la Semana de la Sostenibilidad 2024. Buenos días, un ánimo. Muchas gracias. Bueno, un orgullo para mí estar acá de nuevo en San Pedro Sula, acompañándolos el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con algo muy sencillo, un par de preguntas de quiz. Saquen una hoja. No, mentiras. Por favor, se ponen de pie las personas que se consideran trabajadores, empleados, trabajadores independientes. ¿Quién trabaja? Muy bien. Muchas gracias. Ahora, no, que sigan de pie, tranquilos. sigan de pie, por favor. Ahora, se mantienen de pie las personas que han sido emprendedores o son emprendedores actualmente de un negocio. Los que han iniciado un negocio de cero. Pocos. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué hice este ejercicio muy pequeño? Porque vamos a hablar y entender un poco del papel de la empresa y realmente cuál es esa preocupación que tiene el empresario, cómo lo vive el empresario y sobre todo el que está arrancando de ser un negocio e intentando hacer un negocio que sea exitoso. Y ese proceso no es sencillo. Y ese proceso enfrenta múltiples amenazas, múltiples riesgos económicos, sociales, de la vida cotidiana, de no dormir y demás. Y ponernos en el papel del empresario pues es importante para entender cómo nosotros generamos herramientas, cómo generamos acciones para que ayude a que tenga un negocio resiliente. Y entonces vamos a tener aquí un momento de historia. Vamos a contar una historia, la historia de Daniel. Daniel es un empresario muy exitoso, un empresario que se ha comprometido con la sostenibilidad, un empresario que su compromiso por la sostenibilidad ha llevado a que parte de las inversiones de su empresa, con las cuales busca destacar no solo en el mercado por la calidad de sus productos y servicios, sino por su compromiso con la sociedad y con el medio ambiente. Entonces ha destinado una buena parte de sus recursos y sus esfuerzos en su organización para hacer una empresa mucho más sostenible. Incluso se afilió a fundarse. Él inició con una empresa pequeña en el garaje de su casa, en el parking de su casa, en un barrio de la ciudad. Y ahí empezó su negocio, con muchas expectativas de lo que venía y con mucho esfuerzo logró que su negocio creciera. Y ahora es un negocio grande, es una empresa próspera, es una empresa que ha crecido y que tiene un gran reconocimiento.
y que incluso lo ha llevado a tener diferentes sedes en el continente americano. Esta empresa ha sido evaluada por más de 300 millones de dólares. Directamente tiene 500 empleados. De manera directa ha contratado a 500 personas con su compromiso social, trabajadores que tienen todas las prestaciones sociales y demás beneficios que tiene un trabajador. Pero adicionalmente su negocio está relacionado con 50 empresas más, 50 negocios más pequeños, los cuales son proveedores clave de él y a ellos dependen mucho de venderle ese producto a la empresa de Daniel. Esa cadena de suministro completa con esos 50 negocios y todo lo que está relacionado con su negocio da un alcance a alrededor de 4.500 empleos. Y adicionalmente su producto y sus servicios, lo que él presta, es crítico para la prestación del servicio de salud en el continente. Se ha posicionado muy bien, es una empresa bastante próspera y que bueno, podemos darle un muy buen reconocimiento a Daniel por su trabajo. Parte de eso lleva a que van a tomar unas decisiones. Como su empresa ya es grande, se ha constituido una junta directiva, lleva a la junta directiva a decir, bueno, tenemos que hacer unas inversiones porque queremos seguir creciendo. Queremos seguir creciendo, queremos aumentar el rendimiento de la empresa, queremos poner unas nuevas sedes, queremos seguir creciendo el negocio. Hay buenas expectativas en el mercado, sabemos que podemos seguir impactando, vamos por un buen camino. Y entonces acude a pedir un préstamo. Y pide un crédito en una organización financiera que le ofrece una muy buena tasa por ser un empresario reconocido y bueno, se acoge a este crédito. Pero ocurre algo, un desastre. Y el desastre afecta a todo el continente. Eso lo lleva a que pues, tiene que cerrar alguna de las sedes. Ya el negocio no se puede sostener de la misma manera. Este desastre es muy grande. Y este desastre ha impactado la cadena de suministro, ha afectado a muchos de sus proveedores, ha afectado su capacidad de producir. Entonces, al tener que cerrar, pues finalmente no puede pagar sus créditos y no puede cumplir con el producto que está generando y esto le afecta en su reputación. Y entonces ya los medios no lo reconocen como un empresario exitoso, sino como la empresa que no está cumpliendo, la empresa que no está respondiendo. Claramente su ingreso y su rentabilidad disminuye y ya no está produciendo lo mismo. Y entonces tenía algunos seguros y cuando fue a acudir al seguro, resulta que la cobertura de seguro únicamente era por incendio. Y lo que sucedió no fue un incendio, entonces no pudo acudir a los seguros. Llegó la mala hora y el servicio de salud que se beneficiaba de este producto, de esos servicios, pues no lo pudo seguir teniendo y eso impactó no solo a un servicio, sino impactó a unos pacientes, a sus familias. Esta era la foto inicial que teníamos de la empresa de Daniel. Bueno, ocurrió el desastre y Daniel ya no era la persona feliz. Y ya no pensaba en sostenibilidad, pensaba en dinero. Había que solucionarlo. Y se cambiaron las inversiones, se cancelaron todas las inversiones, se canceló la membresía en fundarse, ya no podemos sostener, ya eso no nos interesa es que tenemos que salir adelante. Se redujo su negocio, ya no era la empresa grande, sino ahora es una empresa pequeña. Ya únicamente mantuvo 2 sedes con las que pudo sostener su negocio, su empresa disminuyó en valor 200 millones de dólares, se perdieron directamente 350 empleos, lo que impacta eso no solo en un empleo, sino en sus familias. 20 empresas de esas pequeñas desaparecieron porque Daniel era su cliente, casi su único cliente, del que ellos dependían que les comprara su producto. Y eso hizo que se perdieran también de esa cadena alrededor de 1.000 empleos. ¿Y qué pasó? Pues que ese servicio de salud no pudo seguir contando con ese producto y ese servicio y finalmente pues esos pacientes tuvieron una afectación en la prestación, definitivamente. Es una historia que reúne muchas historias, es una historia que reúne una realidad de muchas empresas. Resulta que cuando ocurre un desastre, el 40% de las empresas no vuelven a abrir. Se cierran las puertas durante el desastre y no vuelven a abrir las puertas. Y 25%
más de esas empresas, después de un año, termina cerrando. Los desastres son una grave amenaza para los negocios y para los servicios que se prestan y el valor que ofrecen las empresas. Y tenemos empresas que han hecho muy bien la tarea de construir su resiliencia, de construir sus capacidades, pero puertas para adentro. Y se nos quedan como los únicos edificios en pie. Y como vimos en la historia de Daniel, no es solo proteger su propio negocio, sino que depende de una cadena y depende de proveedores, depende de clientes, depende de toda una cadena de servicios que puedan estar impactados. Y si se queda solo, y si solo se protege a sí mismo y no se piensa en comunidad de negocios, pues finalmente se queda como el único edificio en pie. Y esa foto es real, no es inteligencia artificial, ya que hay tantas fake news. Esta foto fue durante un terremoto en Italia y efectivamente quedó pues ese edificio solo en pie. Si ese edificio fuera una empresa, ni siquiera los trabajadores podrían llegar ahí, no hay forma. Otro edificio en pie, pero el único, en una zona ahí alrededor. Esto fue en Turquía, más recientemente en el terremoto de Turquía. Habían regulaciones, habían códigos de construcción. El que quedó en pie fue la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Bueno. La ciencia funciona. Aquí algo importante, muy importante, clave. Si con esto salimos hoy aprendido, ya nos damos por muy bien servidos. Calma. Los desastres no son naturales. Repitan, por favor. Los desastres no son naturales. Muy bien. Los desastres no son naturales y queremos desmontar un poco el concepto de los desastres naturales, porque cuando decimos un desastre natural es algo que no podemos hacer nada, porque eso es natural y así es. Pero los desastres son una construcción social y vemos, como en este caso de Turquía, pues depende de lo que hacemos o de lo que no hacemos, depende de las decisiones humanas. Si ocurre el terremoto, si ocurre el incendio en una zona donde no afecta a ninguna persona, no lo vamos a considerar desastre. Consideramos desastre cuando tiene que ver con las personas y depende de nuestra acción o de nuestra inacción. Entonces, por eso motivamos mucho a que no utilicemos la expresión desastres naturales, sino simplemente desastres, son desastres. Y hay muchas amenazas que pueden generar desastres, biológicas, meteorológicas, químicas, geológicas y en fin. Pero como vamos a hablar un poco de riesgos climáticos, pues quiero contar un poco de cómo estamos de riesgos climáticos en la región. El año pasado, desde UNDRR con OCHA, sacamos un reporte del panorama de los desastres en América Latina en el periodo 2020-2022. Y vemos acá que durante ese periodo en América Latina y el Caribe se presentaron 681 inundaciones, 400 tormentas, 92 terremotos, 77 sequías. Somos una región muy vulnerable a los desastres. Hay países en los que nosotros trabajamos en la región, como Uruguay o como Panamá, en donde dicen mucho, aquí nunca pasa nada. Es que aquí nosotros estamos cubiertos por la mano de Dios y nunca sucede nada. Durante la plataforma regional el año pasado se repitió mucho eso en Uruguay. A los 2 meses estaban en la peor sequía de la historia. Se quedó la ciudad sin agua. Al contrario, desde ayer hemos escuchado acá que Honduras es muy vulnerable, porque lo han vivido y lo sienten y han vivido los huracanes y saben qué es vivir las amenazas. La siguiente pregunta es, ¿qué hemos aprendido de eso? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambió después del Mitch? ¿Qué fue mejor de cuando pasó el Mitch a cuando pasó Eta Iota? Bueno, pasó Eta Iota. ¿Qué aprendimos y ahora qué tenemos mejor frente a lo que pasó con Eta Iota? Eso es parte pues del ejercicio que tenemos que hacer, porque nuestra memoria es de muy cortico plazo, muy corto plazo. Y ocurre el desastre y todos nos preocupamos y se moviliza la sociedad
y después viene el partido de la Copa América y ya se nos olvidó todo. Bueno, en ese periodo 190 millones de personas afectadas por más de 1.534 desastres. Ocurren muchos eventos en nuestra región. Pero tenemos que entender que esos desastres en nuestra región son de carácter cíclico y sobre todo los hidrometeorológicos, que son los relacionados con el cambio climático. Y ya sabemos que hay una temporada de huracanes y ya sabemos que hay unas temporadas secas, que cada vez son más difíciles, que cada vez son más extremas, que cada vez nos afectan más, pero ya sabemos cuándo vienen. Y cada vez hemos mejorado mucho más nuestra capacidad para poder predecir, para poder identificar qué es lo que viene. Bueno, ¿cómo vamos a reducir el riesgo? No cómo nos preparamos para responder, sino cómo reducimos el riesgo para que nos impacte lo menos posible. Y que si nos impacta nos podamos recuperar rápido y podamos recuperar mejor. Pues bueno, ahí están todos los periodos, los ciclos del año, está en el mismo reporte si lo quieren revisar con detalle, pero hay una visión clara de cómo cíclicamente se presentan los eventos en nuestro territorio. Esto pues, ¿cómo lo trabajamos desde Naciones Unidas, desde UNDRR? Nuestro marco de acción es el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Es un documento, una política de nivel global paralela a los objetivos de desarrollo sostenible y complementaria con los objetivos de desarrollo sostenible, enfocada en eso, en cómo reducimos los desastres. Trabajamos en la parte más difícil, en prevenir. Y en prevenir es muy difícil porque cuando trabajamos en atender, en responder, se ve mucho más. Es más fácil identificar, salvamos tantas vidas. Pero cuando trabajamos por algo que no pase, es más difícil cuantificar. Hablemoslo en temas ambientales, hablemos en temas de seguridad y salud de los trabajadores, hablemoslo en temas de desastres. Cuando trabajamos en prevención, estamos en la tarea más difícil, demostrar impacto y demostrar que lo que invertimos vale la pena. Pero estamos comprometidos con esto y el marco de Sendai ha establecido unas prioridades y unos objetivos, y dentro de esos objetivos está disminuir las pérdidas económicas asociadas con desastres. El año pasado, más del 50% de las pérdidas económicas por desastres en el mundo se presentaron en este continente. Y el año anterior a ese, el 2022, el 70% de las pérdidas económicas se presentaron en este continente, asociadas por desastres. Si miramos solo el año pasado, no tuvimos los eventos más graves en este continente, pero aún así tenemos las mayores pérdidas. Los mayores eventos ocurrieron en el terremoto de Turquía, por ejemplo. Fue el que generó un mayor número de muertes, pero las pérdidas económicas siguen concentrándose en nuestro continente. Los que más generan pérdidas y daños no son los eventos extremos, no son el terremoto, no es el huracán, sino son los eventos que se demoran más, las inundaciones, las sequías, esos son los que generan mayores impactos económicos y a veces trabajamos mucho menos por ellos. ¿Por qué es importante entender eso y por qué hago énfasis en que lo que trabajamos en prevención y por qué nos enfocamos en esto cuando hablamos de los riesgos climáticos y en un enfoque multiamenaza? De los recursos que invertimos actualmente en desastres, de todo el dinero que va en el mundo relacionado con desastres, solo el 4% se invierte en reducción de riesgo. El 96% se va para responder. Y si miramos el Humanitarian Appeal, que identifica cuáles son las necesidades humanitarias en el mundo, hay momentos en donde la diferencia es del 80%. Solo tenemos el 20% de los recursos necesarios para responder a las necesidades humanitarias en el mundo. O sea, no tenemos capacidad para responder a todo lo que pasa. Entonces, por eso es mucho mejor trabajar en la reducción de riesgo. Y volviendo a los fenómenos hidrometeorológicos asociados al cambio climático, que entendamos que esa inversión en reducción de riesgo no es solo estar preparados para la inundación y los efectos directos de la inundación, sino cómo eso puede impactar de manera holística a toda la sociedad, porque los desastres no son aislados, tienen efectos en cascada, un efecto sistémico. Y entonces la inundación afecta a la generación de energía y afecta al transporte, afecta a los alimentos, afecta a la biodiversidad, afecta de manera integral, y eso es lo que tenemos nosotros que incorporar cuando nosotros hacemos nuestro análisis de riesgo de una manera holística. ¿Sí? No se nos quede solo como el programa de desastres de la empresa,
sino realmente cómo eso impacta al negocio, cómo eso se vuelve estratégico dentro de la organización, reducir nuestro riesgo asociado a eventos que sabemos que van a ocurrir. Y volviendo al aprendizaje, y mencionábamos qué pasó con Mitch, que aprendimos, qué pasó con Etayota, que aprendimos, qué pasó con la última inundación, qué pasó con los últimos incendios, no estos, los anteriores, y por qué hoy estamos en esta situación acá, en todo el continente centroamericano, porque lo vivió así Chile hace poco también, porque lo va a vivir seguramente California en un par de meses, en donde siempre ocurren incendios. ¿Qué estamos aprendiendo? Rompamos el ciclo, porque vivimos en este ciclo, ¿cierto? Desastre, respondemos, recuperamos y repita. Otra vez el desastre, otra vez invertimos en volver a construir y otra vez se destruye todo y otra vez tenemos que reconstruir y nos mantenemos en ese ciclo. Y por eso nuestra invitación es rompamos ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso. No tenemos el dinero y las capacidades suficientes para invertir en cubrir las necesidades humanitarias, nunca va a ser suficiente, entonces siempre va a ser mejor prevenir. Esta imagen de acá, este iceberg, esto fue una construcción colectiva con la red Integrarse, en un ejercicio que Claudia y Roberto estuvieron ahí, muy atentos contribuyendo en entender el valor social de las empresas. Cuando nosotros hablamos de la protección de las empresas y la protección del sector privado frente a desastres, hacerlo resiliente, no estamos hablando exclusivamente de la protección de un capital privado. El dueño del capital privado sabe cuidar su capital privado y si ve un riesgo, mueve su capital, ¿cierto? Y lo sigue creciendo. Por eso después de una de las emergencias más grandes que ha tenido la humanidad, como la pandemia, los ricos son más ricos, ¿cierto? Está documentado. Nosotros no hablamos de proteger exclusivamente el capital privado, nosotros hablamos de proteger lo que hacen las empresas, lo que aportan las empresas, cuál es el valor social de las empresas en generación de una cantidad de cosas. Siempre se queda arriba cuando hablamos de emergencias y desastres, siempre vemos es qué van a donar las empresas, qué están poniendo las empresas cuando ocurre el desastre y se movilizan y siempre hay muy buena voluntad del sector empresarial en aportar y en poder dar ayuda humanitaria, hacer voluntariado, participar en simulacros, en la preparación, tener planes de emergencia. Pero el sector privado es clave en proveer servicios críticos como el agua y el saneamiento, no solo en los operadores del agua y del saneamiento, finalmente para potabilizar el agua se necesita cloro y ese cloro lo provee un privado. Energía, telecomunicaciones, las telecomunicaciones sí mayoritariamente son privados, ¿cierto? Y tienen unas capacidades increíbles. En muchos países el primero que llega después de un desastre a mirar si la torre funciona, pues es el privado, el que opera la torre, ¿cierto? No llega ninguna otra autoridad, llega el privado. La salud, el transporte, bueno, todos los servicios. Bienes, alimentos y cómo el sector alimentario, ayer lo hablábamos un poco con Carla de la cervecería hondureña, cómo el sector privado también tiene esas capacidades de adaptarse y aportar, y cómo la cervecería, por ejemplo, aportó alcohol, transformando su proceso productivo para poder entregar algo durante la pandemia. La innovación, la tecnología, el conocimiento, entregar herramientas, entregar todo ese bagaje que ya tienen, todas las experiencias que ya tienen, es el mejor aporte que hacen las empresas en este caso. Pero adicionalmente proporcionan empleos, ¿cierto? Que es una fuente de dignidad, un determinante de la salud, por ejemplo, cuando las personas tienen empleo, siempre es un indicador directo como determinante de la salud. E impuestos. Y entonces no podemos seguir viendo un poco desligado ese aporte exclusivo de las empresas a que tienen capacidad para donar, sino que también pues son los que sostienen el sistema en cierta medida, de manera directa e indirecta, porque esos empleados pues son los que van a pagar esos impuestos o la empresa directamente. Un llamado importante, veámoslo en términos económicos de inversión. Por cada dólar invertido, por cada lempira invertido en reducción de riesgo, podemos ahorrar hasta 15 en costos de recuperación.
Está medido, está cuantificado. Si nosotros invertimos por lo menos 1, vamos a ahorrar 15. Esa tasa no la da ningún negocio. Bueno, legal. Pero esa tasa no la da un negocio. Ya lo vimos, un desastre puede acabar las empresas, pero si invertimos un poco en reducir el riesgo de manera estratégica para proteger el negocio, y el negocio de manera integral, no es la empresa, no estamos hablando de proteger la empresa de puertas para adentro, no es el único edificio en pie, sino el negocio de manera integral, pensando en clientes, en proveedores, que todos sean resilientes. Ayer en el ejercicio que hubo, que muy bueno el ejercicio de la rueda de alianzas, identificábamos muchos esos casos en donde las empresas en algunos casos no han pensado cómo puede un actor intermediario clave en el negocio, si se cae durante un desastre, se acaba el negocio y puede que todo su proceso productivo esté perfecto y tiene su producto al día y está listo para distribuirlo, pero si no hay quien lo entregue, si el cliente no está en pie, pues finalmente el negocio se paró. Esto en el marco de ¿qué? De las redes Arise. Nosotros lo trabajamos con el sector privado. Aquí contarles un poquito qué es este ejercicio y cómo estamos fomentando ese papel de las empresas para la reducción de riesgo de desastres. La red Arise es la alianza del sector privado para la construcción de sociedades resilientes. ¿Sí? Muy en línea con el mensaje de esta semana de la sostenibilidad, porque eso buscamos, la sostenibilidad y las sociedades resilientes. A nivel global hay más de 29 redes. En esta región de las Américas y el Caribe tenemos 22 redes Arise, con más de 240 organizaciones. Dentro de esas organizaciones hay asociaciones empresariales, tenemos también dentro de estas organizaciones cámaras de comercio y a través de eso llegamos a más de 10.000 negocios buscando que se generen estas capacidades y esta resiliencia. 20 redes nacionales, 2 redes regionales, una de esas es integrarse y Centroamérica tiene un muy buen ejemplo de cómo se hace una articulación regional entre los países que tienen necesidades comunes, que tienen capacidades también similares y que se pueden fortalecer de una manera articulada. Arise responde a una junta global que quien la copreside es el secretario, el representante especial del secretario general para la reducción de riesgo de desastres. Recientemente llegó el nuevo secretario, Kamal, pues bajo ese lineamiento del secretario general de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, que está dentro de los objetivos de las Naciones Unidas. Y adicionalmente una empresa, actualmente Invest in Africa es el otro co-chair. De la región tenemos 4 representantes, uno de Canadá, uno de Estados Unidos, Colombia y Chile son nuestros representantes en el BOAR global, buscando motivar este desarrollo de la red Arise, que en Honduras la ha liderado de una forma muy exitosa, fundarse. Un reconocimiento importante a Claudia, que siempre yo la llamo a ponerle más trabajo, pero siempre con muy buena voluntad. Y en Arise trabajamos bajo 4 prioridades. Y aquí quiero resaltar algunas de las cosas que ya venimos llegando para fortalecer el trabajo que queremos que se lleve en el continente, en la región y muy especialmente en Honduras. Trabajamos por las pequeñas y las medianas empresas y nosotros queremos que veamos a las pequeñas empresas, a esos emprendedores que se quedaron de pie, que también les reconocemos el trabajo y el esfuerzo que hacen, que no es una decisión sencilla dar ese paso, pero es una decisión bastante gratificante, dar ese paso de emprender, de buscar crear bajo sus propias capacidades y conocimientos, generar empleo, generar conocimiento y capacidades. Y queremos ver a esos empleados como socios estratégicos, como actores claves dentro de una red de negocios. Que las grandes empresas no los vean como filantropía de ayudémosle, sino es que yo necesito que él sea resiliente, yo necesito que ese negocio siga funcionando, porque si el minorista, la pulpería,
no puede vender los churros, no puede vender la cerveza, no puede vender la Coca-Cola, pues el negocio para, ¿cierto? Y asimismo, el pequeño productor, el pequeño cafetero, el pequeño productor de frutas y verduras, si no puede sacar su producto, pues el resto de la cadena no va a funcionar. Entonces son actores claves que tenemos que seguir trabajando. Las inversiones y los inversores. Cuando nosotros hablamos de las inversiones, buscamos que las inversiones sean informadas por riesgo. Entre el 75 y el 85% de las inversiones a nivel global provienen de privados. Inversiones de capital, inversiones en infraestructura. Las ciudades se construyen por privados. Si bien el Estado es el responsable de suministrar los bienes y servicios críticos para la sociedad, como el transporte, las vías, el acueducto, el alcantarillado, los privados finalmente son los que construyen las casas, los edificios, todo lo que permita que la sociedad funcione. Esas inversiones queremos que incorporemos la reducción de riesgo de desastres dentro de la toma de decisión. ¿Cómo voy a hacer una decisión informada por riesgo y saber cómo se puede impactar por un desastre? O cómo esa inversión puede generar un riesgo, porque también hay inversiones que pueden aumentar un riesgo, sobre todo cuando hablamos de infraestructura, tomar una mala decisión ahí. El aseguramiento, trabajamos con el sector seguros para que el seguro sea una herramienta también para reducir riesgo. Los seguros tradicionales llegan después del desastre y son muy importantes porque nos permiten recuperar. Luego vienen los seguros paramétricos que permiten una respuesta mucho más rápida, que ya están definidos si ocurre el desastre, cuánto se va a pagar y se mueve rápidamente. Pero hay otros seguros que se han venido desarrollando para la interrupción de negocio. Si se para el negocio, eso es lo que afecta mucho a las pequeñas empresas. ¿Qué hacer mientras se recupera si no está entrando dinero, si no se está moviendo el negocio? Entonces, ese tramo también hay unos esquemas de seguros que se han venido desarrollando. Y buscamos y hemos trabajado con el sector seguros para buscar enfocarnos en generar esas herramientas de seguro que sean mucho más eficientes para lo que necesitan las empresas y también fomentar una buena cultura de seguros. Porque muchas veces tenemos el seguro, pero tampoco sabemos para qué sirve, ni lo aprovechamos. Hay algunos países que tienen seguros y que le envían un seguro, llamémoslo todo riesgo, y en alta montaña, en La Paz, en Bogotá, tienen cobertura de seguros para tsunami. O sea, tendría que ser una ola. No pasa, pero no lo leemos, no tenemos la cultura de entenderlo bien y eso podría incluso cambiar lo que pagamos si nosotros hacemos una buena gestión, porque pues el tsunami no va a pegar. Por último y muy importante, la infraestructura resiliente. Cuando nosotros hablamos de infraestructura resiliente, la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres sacó hace 2-3 años los principios de infraestructura resiliente. Y nos enfocamos en el ladrillo, en el cemento, en el concreto, en el asfalto. Sino nosotros lo que hablamos es los servicios que presta la infraestructura crítica. ¿Cómo aseguramos para que después del desastre sigamos con el abastecimiento de agua, de energía? Y eso cómo llega a otros servicios críticos como la salud y la educación, por poner algunos ejemplos. Y eso también cómo impacta a las empresas y cómo la empresa que necesita el agua para seguir produciendo los alimentos va a tener el abastecimiento de agua no solo después del desastre, durante la recuperación, porque esas personas que se vieron afectadas por el desastre necesitan los alimentos. Entonces buscamos integrar desde varios enfoques. Uno, desde los que construyen la infraestructura, claramente, que hagamos infraestructura resiliente, que incorporemos soluciones basadas en la naturaleza, que la naturaleza es bastante sabia, conocimientos tradicionales también se integran ahí. De ahí viene el otro grupo que son los operadores de los servicios críticos, los operadores de agua, saneamiento, energía, telecomunicaciones. Y los otros, muy importantes, son los usuarios de la infraestructura. Y las empresas son usuarias de las infraestructuras críticas, claramente la energía, claramente el agua y el saneamiento, y muy importante, el transporte. Y el transporte no solo las vías carreteras, sino los puertos. Y que los puertos también sean resilientes y que todo
sistema y el ecosistema de logística funcione, porque es muy vulnerable. Un barco muy grande, pero un barco bloqueó la cadena de suministro global al atravesarse en el canal del Suez. Uno. No fue un meteorito que cayó y destruyó algo, no, fue un barco, o sea, veámoslo en proporciones. Un barco. Entonces, son cadenas vulnerables que tenemos que buscar, construir esa resiliencia, no hay una varita mágica. Esto es de un trabajo de todas las visiones y de todos los actores. Bueno, ahí les dejo mi correo. La invitación es que, bueno, uno ya aprendimos, los desastres no son naturales. Y dos, que la contribución del sector privado, más allá de dinero para la respuesta al desastre, es que hay muchas capacidades, hay mucho conocimiento que ya tienen ustedes, que ya tienen las empresas, hay muchas cosas que ya hacen que hay que mostrarlas y que seguramente cuando las socializamos en espacios como la red Arise, que los invitamos a hablar con Claudia para que se vinculen y participen directamente con las actividades de Arise, vamos a encontrar soluciones colectivamente para resolver problemas, desde el problema más pequeño de la inundación que se presenta al lado de una empresa hasta temas mucho más transversales para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Bueno, dice por acá, ¿qué está haciendo Arise en la región? ¿Qué viene para Honduras? Bueno, ¿qué viene para Honduras, pregunta. Claudia? Bueno, ¿qué estamos haciendo en la región? Lo conté ahorita un poco, pero sí quiero de pronto aterrizar en algunas cosas mucho más específicas. Arise nace desde el 2015 con el marco de Sendai y digamos que viene varias iniciativas muy fuertes en la región. Todo el trabajo que ha hecho México, que estuvimos el año pasado con Elisa, también contando un poco la experiencia de México, el trabajo que tiene Colombia, también siendo una de las primeras redes y que está empujando fuerte esta agenda. Estados Unidos tiene una red muy activa, muy propositiva, genera herramientas, muchas herramientas, tienen scorecards para edificios industriales, un scorecard para incendios forestales, un scorecard para cadenas agroalimentarias. Con Canadá estamos empezando un trabajo con Arise Canadá y la Universidad de Waterloo para evaluar resiliencia de cadenas de suministro. Y con la red de integrarse, insisto, es uno de los trabajos más bonitos que tenemos de integración regional porque sí se suman las capacidades y las necesidades. Hay unas fortalezas muy específicas en cada una de las redes, con algunos tienen más afinidad para trabajar en temas de género, otros más cercanos a temas de discapacidad, otros son mucho más cercanos con el sector financiero, otros llegan mucho más a las pymes, pero eso no se queda solo en los países, sino realmente se integra dentro de las capacidades que tiene la red a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Con Honduras, bueno, Honduras es champion dentro de la red porque siempre tiene disposición, pero adicionalmente tiene la capacidad de mostrar los resultados y las capacidades. Y bueno, pues ya lo anunció Mario en sus palabras de inauguración, que vamos a tener en Centroamérica el foro Arise el próximo año, que no es solo un encuentro académico para venir a conversar, es que es el momento de mostrar lo que hicimos, ¿cierto? Y poder compartirle al mundo todas esas capacidades que hay. En la rueda de negocios que tuvimos, pues sí hicimos un par de negocios académicos de poder compartir conocimiento. Es poder sacar y emerger todo lo que ya se está haciendo. Vimos ejemplos fantásticos de acciones que ya se están haciendo o cosas que simplemente con sumarle un par de variables puede cambiar un poco el enfoque. Entonces ya se está llegando a los pequeños negocios para fortalecerlos, que tengan más capacidad de vender. Bueno, pero asimismo podemos preguntarles si tiene un kit de emergencia, si tiene un extintor, cómo está administrando su dinero para una crisis y que se pueda mantener, si tiene seguros, cómo las grandes empresas pueden fomentar esquemas de seguros que protejan las disrupciones en los pequeños negocios. Entonces hay una agenda enorme de trabajo, sumando a temas de discapacidad que hemos hablado también. Y bueno,
lo que hay es mucho por hacer y lo que necesitamos son sus manos. Entonces, bienvenidos. Muy bien, tenemos otra pregunta, pero antes quiero mencionarles algo muy importante. Dentro del programa de Fundarse se está promoviendo un curso de formación en gestión de riesgos y que Integrarse lanzará pronto este curso importante para que ustedes puedan capacitarse y formarse más. Un curso en gestión de riesgos. Tenemos otra pregunta del público. Dice, excelente presentación. ¿Cómo democratizar o cómo demorar, dice, frágil es un sector privado en poca conciencia ambiental y de desarrollo sostenible? ¿Cómo puede integrarse en sus planes estratégicos el tema de la resiliencia ambiental? Bueno, yo creo que lo clave en la sostenibilidad, en la resiliencia, es que efectivamente está integrado en la estrategia del negocio. Y yo creo que los negocios y los que están acá sentados, o sea, no tengo que venir a darles cátedra de la importancia de transformar la forma en la que hacen negocios y cambiar una visión de capitalismo salvaje, como lo llaman algunos. Algunos teóricos lo llaman capitalismo consciente, capitalismo sostenible. Finalmente son los modos de producción y para qué producimos. Y cuando entendemos que el negocio no solo está para hacer dinero, sino que está para entregar un beneficio a la sociedad, eso cambia mucho. ¿Y qué beneficios? Ustedes lo saben muy bien, eso ha hecho parte de la evolución de la responsabilidad social, en que no es solo la filantropía de pintar la escuelita, sino de entender realmente cómo generamos impacto. Y cómo se genera impacto desde la empresa con sus trabajadores y sus familias, cómo la empresa es un motor de cambio cultural, y cómo lleva sus mensajes hacia las familias, hacia los trabajadores, cómo impacta hacia sus comunidades y cómo ya lo estamos viendo y se va a hablar más tarde con cadenas de suministro, cómo se puede ver de una manera integral en el negocio. Entonces, para puntualizar en la respuesta, ¿cómo lo integramos esto? Es que realmente eso tiene que entenderse como estratégico para el negocio, como parte de la supervivencia del negocio. Entendamos que la resiliencia y la sostenibilidad son un buen negocio y que ahí es donde vale la pena invertir. Tengo dos preguntas más y son pero muy importantes. Todas las preguntas son importantes, pero esos temas son sobre su presentación. Dice, 4 temas claves que una empresa debe considerar en su gestión de riesgos y continuidad de negocios. 4 temas claves, bueno, 4 nomás. Bueno, yo creo que en general cualquier gestión de riesgo, o sea, si lo miramos bajo un modelo de la ISO 31000, lo importante es identificar las amenazas, los peligros, qué es lo que puede generar un riesgo para la empresa. Y ahí ya es el punto fundamental. Cuando nosotros entendemos a qué estamos amenazados desde cualquier punto de vista financiero, de ciberseguridad, de riesgo de desastres, es el paso fundamental, entender dónde estamos. Luego, obviamente, generar acciones específicamente que en lo posible estén demostradas, no inventar de la nada. O sea, ya hay mucho conocimiento en el mundo sobre lo que se puede, lo que sirve, las buenas experiencias. Estos espacios en donde se comparten experiencias sirven para entender qué se ha hecho y qué está funcionando, para no repetir los errores, sino más bien aprender de ellos. Muy importante es, pues ya está por encima de todo el compromiso empresarial, pero más allá de eso del compromiso de la alta dirección, que no va solo en la firma de un documento, que no es solo que firmó la política, sino que realmente hay acciones de compromiso, pero detrás de eso está el seguimiento. Todos los planes siempre tienen que tener un muy buen seguimiento, desde la alta dirección, desde la gobernanza de la compañía, para que entiendan cómo vamos y no estoy hablando de un esquema exclusivamente de auditoría, de sistema de gestión, sino que realmente se entienda en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar y qué estamos haciendo. Y por último, y supremamente importante, comunicar. Comunicar es clave, porque si no comunicamos, el tema se muere. ¿Sí? Porque nadie se enteró, nadie supo. Entonces, comunicar desde el principio es fundamental. Y hay que comunicar bien, pero hay que tenerlo dentro de lo clave, siempre comunicar lo que estamos haciendo, para qué lo hacemos, integrar a las personas en la construcción y estar informándoles qué es lo que se está haciendo para que se empoderen. Creo que eso puedo resumir en 4 elementos claves. Muchas gracias. La última pregunta dice, ¿por qué es importante para una comunidad y una empresa hacer invertir en alerta temprana?
Uy, muy buena pregunta. Bueno, no quiero extenderme demasiado porque si no me quedo aquí otras 2 horas hablándoles y se van a aburrir y les va a dar hambre. Existe algo, y ya que se menciona la alerta temprana lo voy a decir brevemente, existe una iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dijo, para el 2027 todas las personas en el mundo deberían tener un sistema de alerta temprana. Y es un compromiso enorme, enorme, porque hay que entender que hay sistemas de alerta temprana para diferentes amenazas. Con los sismos, los terremotos, hemos visto que hay algunas compañías desarrolladoras de los celulares, como Google con Android, que genera una alerta, ¿cierto? No es predictoria, no predice, pero la velocidad, y sobre todo en 5G, es mucho más rápida para comunicar cuando se identifica que viene la onda a cuando llega físicamente. Imagínense, tiene que mover la tierra completa para poder llegar a esa onda. Entonces, la velocidad de la alerta llega mucho más rápido. Pero, importante ahí es que sepamos qué hacer con la alerta. O sea, una alerta de terremoto en mitad de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, o sea, sería grave si no sabemos cómo interpretarla. Entonces, creo que eso es fundamental, que tengamos la capacidad de recibir la información y saber qué hacer. Que si recibimos la alerta de huracán, sepamos qué hacer con esa alerta de huracán. En Estados Unidos con los tornados. Un pequeño paréntesis ahí, hace poco estuve en una reunión con una ciudad, con un pequeño pueblo realmente en Estados Unidos, que el 96% de las edificaciones fueron arrasadas por un tornado. El 96% de las edificaciones del pueblo. O sea, la población quedó en cero. A pesar de que solo murieron, pues solo 10 personas, los demás no pudieron quedarse ahí, se tuvieron que ir. Y bueno, fue un ejercicio de reconstrucción bajo normas LEED para eficiencia energética y demás. Pero sí mencionaron mucho eso, finalmente no murieron tantas personas, es por tener la alerta y saber qué hacer, ¿cierto? Y tener las capacidades para responder, tener los sótanos y los refugios donde irse. Entonces, para sistemas de alerta temprana, hay múltiples amenazas, importante que estemos enterados que existen, que sepamos qué hacer con la información y que tomemos acciones preventivas para estar preparados. Estamos muy agradecidos con el señor Yesid Fernando Niño por esta importantísima conferencia. Quiero que lo despidamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y por respaldarnos en esta Semana de la Sostenibilidad 2024.